Se dice que a don Gabino Gaínza, Agustín de Iturbide le había ofrecido que sería él el gobernador de esta nueva provincia del Imperio Mexicano. Esto no sucede. Vicente Filísola es enviado al frente de un ejército mexicano que ocupa la ciudad de Guatemala, llega a El Salvador y impone por la fuerza este imperio, el cual termina en 1823 con la caída de Agustín de Iturbide. El 1 de julio de 1823 se reúne el Congreso, que iba a reunirse en 1822, y es en ese momento que, con representación de todas las provincias centroamericanas, se decide formar las Provincias Unidas del Centro de América, también conocida como la República Federal de Centroamérica, en el momento en el cual se declara que somos libres e independientes de España, de México y de cualquier potencia ajena, sea del continente o fuera de él. Las Provincias Unidas de Centroamérica nacen en un momento histórico en el cual Centroamérica se encontraba en una situación de pobreza, en una situación de caos, en la cual había ya mucha corrupción, y su vida termina en 1838, cuando el mismo Congreso de las Provincias Unidas da libertad a que cada una de las provincias elija su forma de gobierno. Es así como en 1839 Nicaragua, Costa Rica, Honduras deciden separarse, posteriormente lo hace El Salvador. Finalmente, el 21 de marzo de 1847, bajo el gobierno de Rafael Carrera, se decreta la formación de la República de Guatemala. Es indudable que el camino que nos llevó del 15 de septiembre hasta el 21 de marzo de 1847, pues ha sido un camino largo, con características particulares, las cuales en alguna forma siguen configurando y siguen conformando lo que es nuestra vida diaria, la vida de la región. Por ejemplo, cuando vamos a buscar las causas, los precedentes de lo que originaron las ideas libertarias, encontramos que nacen de una situación política en España en la cual había una gran inestabilidad. Napoleón Bonaparte había impuesto a su hermano José como rey de España, había quitado a la monarquía tradicional, Fernando VII estaba fuera del trono, el cual finalmente recupera. Durante este periodo en el cual había tanta incertidumbre política en relación a la participación de Napoleón y su hermano, pues se crea la Constitución de Cádiz, y en esta Constitución de Cádiz se establecen derechos. Cuando Fernando VII toma de nuevo el trono, se pretende hacer cambios, se pretende derogar esa Constitución y obviamente quitar derechos que habían venido siendo ganados y a los cuales se opone el liderazgo de las colonias americanas. Por ejemplo, se pretende quitar la libertad de comercio y que todo este sea regulado directamente a través de la corona española, lo cual viene a dañar los intereses comerciales de los grupos que ya venían creciendo a través de exportar a otros lugares. Se pretende quitar la libertad de prensa, que ya se había establecido en la Constitución de Cádiz y que ahora pues viene y se quiere abolir. Esto causa de nuevo una tremenda molestia. En Guatemala existían ya el editor constitucional, el cual era dirigido por Pedro Molina Mazariegos, y el amigo de la patria de José Cecilio del Valle. En alguna forma ellos eran antagónicos en sus ideas. A Molina se le señalaba como radical, José Cecilio del Valle era más moderado, pero al final ellos contribuían a la difusión de las ideas de la Ilustración, a la difusión de las ideas de las luces que venían a introducir cambios en el pensamiento, que trasladaban el pensamiento en buena parte de lo que fue la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, y que pues llevaron vientos libertarios a lo largo y a lo ancho de toda la América y en el caso nuestro particularmente en Guatemala. La libertad de prensa fue fundamental acá, porque con la labor que hicieron estos periódicos
verdaderamente las ideas de que debía llevarse un movimiento de independencia fueron muy importantes. Importante recordar que en un momento de la historia, el mismo 15 de septiembre, el editor constitucional publicado por Pedro Molina Mazariegos, ese día publicó un número extraordinario en El Genio de la Libertad, y ahí decía: viva la patria, viva Guatemala, qué momento de alegría en el que estamos viviendo. Nunca pensé que en el tiempo de mi vida lo iba a lograr. Vemos entonces, pues, cómo esta conjunción de factores económicos, de factores políticos, de factores sociales, van haciendo ese caldo de cultivo en el cual se generan estas ideas libertarias. También no podemos olvidar que ya desde 1811 habían habido movimientos en El Salvador en el cual había habido un grito de independencia, el cual fue desafortunadamente fue ahogado en aquel momento por el dominio de la corona. Sus líderes fueron detenidos, fueron expulsados, sufrieron persecución, pero luego se repitieron en 1813, se repiten también en Nicaragua, se repiten en 1818 también. Recordamos la figura de Manuel José Arce, de José Matías Delgado, de una serie de próceres del Salvador. Muchos de ellos, sus nombres no han quedado claros en la historia, pero hay un monumento allá, un monumento a los próceres que recuerda a estas personas que ya estaban dando su pensamiento y su vida por lograr la independencia de Centroamérica. En Guatemala también hay movimientos. En 1820 se produce el último movimiento indígena, el cual es dirigido por Atanasio Sul y por Lucas Aguilar. Ellos por 20 días proclaman un reino, del cual Atanasio Sul es el rey. Este movimiento es dominado y termina en esa forma. Pero vemos pues de que ese movimiento no fue tan sangriento ni tan combativo como en otros lados de América, pero sí ya existía una tremenda efervescencia por la búsqueda de la independencia. Vemos pues que en este proceso de independencia han habido altas y bajas. Vemos cómo en realidad el pueblo no fue tomado en consideración el 15 de septiembre. Simplemente eran comparsas que estaban actuando, pero las decisiones partieron de los españoles, de los criollos y de grupos de interés en particular. Vemos posteriormente que cuando se decide la anexión a México es también tomada sin que fuera o existiera un verdadero consenso. Esto hace que haya una oposición muy grande. Matías Delgado, las provincias de Costa Rica, las provincias de Nicaragua están totalmente contrarias a esta idea. José Cecilio del Valle se convierte en un luchador contra esta anexión y es más, hace un trabajo jurídico de excelente calidad, el cual presenta en el Congreso de México en marzo de 1823, cuando ya venía la caída de Agustín de Iturbide. Y es ese mismo Congreso mexicano que al final decide y aclara de que verdaderamente no había una razón para la cual se hubiera llegado a esta anexión. En base a esta decisión del Congreso mexicano y del espíritu nacionalista y patriota de los centroamericanos es que llegamos a este Congreso en el cual el 1 de julio de 1823 se le da nacimiento a las Provincias Unidas del Centro de América. Es en esa acta, en ese momento, cuando se establecen verdaderamente principios que no existían en el Acta de Independencia. En el acta de 1823 definimos que vamos a ser gobernados en una forma republicana. Eso no existía en la de 1821, que no se definía si era monárquica o si era republicana. Desafortunadamente también los efectos de la economía, los efectos un poco de la historia y de dónde veníamos nos producen que esta Provincias Unidas del Centro de América empiecen a desintegrarse ante la presión de los problemas económicos, ante la dificultad de las comunicaciones, ante el hecho de que desafortunadamente se nació con independencia, pero sin visión de nación, llegamos a desintegrar la unión que hubiera hecho un cuadro totalmente diferente si hubiéramos continuado unidos.